Génesis. Biblia de Jerusalén. 1. Orígenes del mundo y de la humanidad. 1. La creación y la caída. Primer relato de la creación. 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Atardeció y amaneció. Día primero. Dijo Dios: haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento, apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Atardeció y amaneció. Día segundo. Dijo Dios: acumúlense las aguas de debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto según su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla según sus especies y árboles que dan fruto con la semilla dentro según sus especies, y vio Dios que estaban bien. Atardeció y amaneció. Día tercero. Dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Sirvan también de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día, y el lucero pequeño para regir la noche, y las estrellas, y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció. Día cuarto. Dijo Dios: bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra frente al firmamento celeste. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que repta y que hacen bullir las aguas según sus especies, y todas las aves aladas según sus especies, y vio Dios que estaba bien. Dios los bendijo, diciendo: sed fecundos, multiplicaos y henchid las aguas de los mares, y que las aves crezcan en la tierra. Atardeció y amaneció. Día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles y alimañas terrestres según su especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según su especie, las bestias según su especie y los reptiles del suelo según su especie, y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios: ved que os he dado toda la hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Todo ello os servirá de alimento. A todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Atardeció y amaneció. Día sexto. Capítulo 2. Concluyéronse, pues, el cielo y la tierra con todo su aparato. El séptimo día, Dios dio por concluida la labor que había hecho. Puso fin el día séptimo a toda la labor que había hecho. Después bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él puso fin Dios a toda la obra creadora que había hecho. Esos fueron los orígenes del cielo y la tierra, cuando fueron creados.
La prueba de la libertad, el paraíso. Cuando Yahvé Dios hizo la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo, pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en 4 brazos. Uno se llamaba Pisón, es el que rodea todo el país de Havilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llama Gijón, es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris, es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén, para que lo labrase y cuidase. Dios impuso al hombre este mandamiento: puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Se dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió. Le quitó una de las costillas y rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre formó una mujer, y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. La caída. Capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Él replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo:
Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos, y comerás la hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo tornarás. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Se dijo Yahvé Dios: resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él, viva para siempre. Así que lo echó Yahvé Dios del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines, y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Caín y Abel. Capítulo 4. Tuvo relaciones el hombre con Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasado algún tiempo, Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Si hoy me echas de este suelo, habré de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le respondió: al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase lo atacara. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Noz, al oriente de Edén. Descendencia de Caín. Caín tuvo relaciones con su mujer, que concibió y dio a luz a Enoc. Construyó una ciudad y la llamó Enoz, como el nombre de su hijo. A Enoz le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lameth. Lameth tomó 2 mujeres, la primera llamada Adá y la segunda Silá. Adá dio a luz a Yabal, que vino a ser padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Su hermano se llamaba Yubal, padre de cuantos tocan la cítara y la flauta. Silá, por su parte, engendró a Tubal, Caín, padre de todos los forjadores de cobre y hierro. Hermana de Tubal Caín fue Naamá. Dijo Lameth a sus mujeres: Adá y Silá, oíd mi voz. Mujeres de Lameth, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, mas Lameth lo será 77. Seth y sus descendientes. Adán volvió a tener relaciones con su mujer, que dio a luz un hijo, al que puso por nombre Seth, diciendo: Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel, porque le mató Caín. También a Seth
le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. Los patriarcas antediluvianos, capítulo 5. Esta es la lista de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Seth. Después de engendrar a Seth, Adán vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Cuando Adán murió tenía 930 años. Seth tenía 105 años cuando engendró a Enos. Vivió Seth, después de engendrar a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Cuando Seth murió tenía 912 años. Enos tenía 90 años cuando engendró a Kenán. Vivió Enos, después de engendrar a Kenán, 815 años y engendró hijos e hijas. Cuando Enos murió tenía 905 años. Kenán tenía 70 años cuando engendró a Mahalalel. Vivió Kenán, después de engendrar a Mahalalel, 840 años y engendró hijos e hijas. Cuando Kenán murió tenía 910 años. Mahalalel tenía 65 años cuando engendró a Yered. Vivió Mahalalel, después de engendrar a Yered, 830 años y engendró hijos e hijas. Cuando Mahalalel murió tenía 895 años. Yered tenía 162 años cuando engendró a Enoc. Vivió Yered, después de engendrar a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Cuando Yered murió tenía 962 años. Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Enoc anduvo con Dios, vivió después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Cuando Enoc murió tenía 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamech. Vivió Matusalén, después de engendrar a Lamech, 782 años y engendró hijos e hijas. Cuando Matusalén murió tenía 969 años. Lamech tenía 182 años cuando engendró un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos, por causa del suelo que maldijo Yahvé. Vivió Lamech, después de engendrar a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Cuando Lamech murió tenía 777 años. Tenía Noé 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Capítulo 6. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que prefirieron de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé: No permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilín aparecieron en la tierra por aquel entonces, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y éstas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. 2. El diluvio. Concepción de la humanidad. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los proyectos de su mente eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber creado al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Así pues, dijo Yahvé: Voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se había llenado de violencias. Dios miró a la tierra y vio que estaba viciada,
todas las criaturas tenían una conducta viciosa sobre la tierra. Preparativos para el diluvio. Dijo pues Dios a Noé: He decidido acabar con todo ser viviente, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso he decidido exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas. La haces de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún. Así es como la harás. Su longitud será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Harás al arca una cubierta y a un codo la rematarás por encima. Pondrás la puerta del arca en su costado y harás un primer piso, un segundo y un tercero. Por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar todo viviente que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca junto con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Meterás en el arca una pareja de cada ser viviente, para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. De cada especie de aves, de cada especie de ganados y de cada especie de reptiles, entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir. Tú mismo procúrate toda suerte de víveres, y hazte acopio para que os sirvan de comida a ti y a ellos. Así lo hizo Noé. Ejecutó todo lo que le había mandado Dios. Capítulo 7. Yahvé dijo a Noé: Entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. De todos los animales puros tomarás para ti 7 parejas, macho y hembra, y de todos los animales que no son puros, una pareja, macho y hembra. Asimismo, de las aves del cielo, 7 parejas, machos y hembras, para que sobreviva su casta sobre la faz de toda la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré de sobre la faz del suelo todos los seres que hice. Noé ejecutó todo lo que le había mandado Yahvé. Noé tenía 600 años cuando sobrevino el diluvio, las aguas sobre la tierra. Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales puros, de los animales que no son puros, de las aves y de todo lo que recta, sendas parejas de cada especie entraron con Noé en el arca, machos y hembras, como había mandado Dios a Noé. A la semana, las aguas del diluvio se precipitaron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, se hendieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo se abrieron, y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquel mismo día entró Noé en el arca con sus hijos Sem, Can y Jafet, su mujer, y las 3 mujeres de sus hijos. Con ellos entraron los animales de cada especie, los ganados de cada especie, los reptiles de cada especie que rectan sobre la tierra, y las aves de cada especie, toda clase de pájaros y seres alados. Entraron pues con Noé en el arca sendas parejas de todos los vivientes, que iban entrando eran macho y hembra, de cada especie, como Dios se lo había mandado. Yahvé cerró la puerta detrás de Noé. La inundación. El diluvio descargó sobre la tierra durante 40 días. Crecieron las aguas y levantaron el arca, que se alzó de encima de la tierra. Las aguas arreciaron y crecieron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas arreciaron muchísimo sobre la tierra, hasta el punto que los montes más altos que hay debajo del cielo quedaron cubiertos. El nivel de las aguas los sobrepasó 15 codos, quedando cubiertos los montes. Pereció todo ser viviente, lo que recta por la tierra, junto con aves, ganados, animales y todo lo que pulula sobre la tierra, así como toda la humanidad. Todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en tierra firme, murió. Yahvé exterminó todo ser que había sobre la faz del suelo, desde el hombre hasta los ganados, incluidos los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron exterminados de la tierra. Solo quedaron Noé y los que con él estaban en el arca. Las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. Retroceden las aguas. Capítulo 8. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y ganados que estaban con él en el arca. Dios hizo
que un viento azotara la tierra, y las aguas decrecieron. Se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y cesó la lluvia del cielo. Poco a poco retrocedieron las aguas de sobre la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían menguado, y el día 17 del mes séptimo varó el arca sobre los montes de Ararat. Las aguas siguieron menguando paulatinamente hasta el mes 10, y el día 1 del 10º mes asomaron las cumbres de los montes. Al cabo de 40 días abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo, que estuvo saliendo y volviendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó a la paloma, para ver si habían menguado ya las aguas de la superficie terrestre. La paloma, no hallando donde posar el pie, tornó donde él, al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Así que alargó su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó otros 7 días, y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma regresó al atardecer, trayendo en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían menguado las aguas de encima de la tierra. Aún esperó otros 7 días, y volvió a soltar la paloma, que ya no regresó donde él. El año 600, uno de la vida de Noé, el día 1 del primer mes, se secaron las aguas de encima de la tierra. Noé retiró la cubierta del arca, miró y vio que estaba seca la superficie del suelo. El día 27 del segundo mes quedó seca la tierra. Noé sale del arca. Habló entonces Dios a Noé en estos términos: Sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todos los animales de toda especie que te acompañan, aves, ganados y todos los reptiles que rectan sobre la tierra, que pululen sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre ella. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. También salieron por familias del arca todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todos los reptiles que rectan sobre la tierra. Noé construyó un altar a Yahvé, tomó de todos los animales puros y de todas las aves puras y ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo para sí: Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Ni volveré a destruir a los seres vivientes como he hecho. Mientras dure la tierra, sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. El orden nuevo del mundo. Capítulo 9. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todo lo que recta por el suelo, y a todos los peces del mar. Todos quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Todo os lo doy, lo mismo que di la hierba verde. Solo dejaréis de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. La reclamaré a todo animal y al hombre, a todos y a cada uno reclamaré la vida humana. Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Vosotros, pues, sed fecundos y multiplicaos, extendeos por la tierra y dominad en ella. Dijo Dios a Noé y a sus hijos: He pensado establecer mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia, y también con todo ser vivo que os acompaña, las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con vosotros. Nunca más volverá a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios: Esta es la señal de la alianza que establezco para futuras generaciones entre yo y vosotros y todo ser vivo que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble con nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes, y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y todo ser vivo. Ya no habrá más aguas diluviales que exterminen la vida, pues en cuanto aparezca el arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza perpetua entre Dios y todo ser vivo, toda la vida que existe sobre la tierra. Reiteró Dios a Noé: Esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda la vida que existe sobre la tierra. Parte 3. Desde el diluvio hasta Abraham.
Noé y sus hijos. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y a partir de ellos se pobló toda la tierra. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, completamente desnudo a su padre, y avisó a sus otros hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron por los hombros y andando hacia atrás, vueltas las caras cubrieron el cuerpo desnudo de su padre, sin mirarlo. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos». Y añadió: «Bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Haga Dios dilatado a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo suyo». Vivió Noé después del diluvio 350 años. Cuando Noé murió tenía 950 años. La tierra se repuebla. Capítulo 10. Esta es la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Hijos de Jafet: Gomer, Magog, los medos, Yaván, Tubal, Mesed y Tirás. Hijos de Gomer: Askenaz, Rifaz, Togarmá. Hijos de Yaván: Elisá, Tarsis, los queteos y los rodenses. A partir de estos se poblaron las islas de las gentes. Estos fueron los hijos de Jafet por sus territorios y lenguas, por sus linajes y naciones respectivas. Hijos de Cam: Cus, Misraim, Pud y Canaán. Hijos de Cus: Seba, Javilá, Saptá, Ramá y Saptecá. Hijos de Ramá: Seba y Dedán. Cus engendró a Nenrod, que fue el primero que se hizo prepotente en la tierra. Fue un bravo cazador delante de Yahvé, por lo cual se suele decir bravo cazador a ojos de Yahvé como Nenrod. Los comienzos de su reino fueron Babel, Erez y Accad, ciudades todas ellas en tierra de Senaar. De aquella tierra procedía Asur, que edificó Nínive, Rehoboth, Ir, Calag y Resen, entre Nínive y Calag. Aquella es la gran ciudad. Misraim engendró a los lidios, anamitas, lejavitas y naftúgitas, a los de Patros, de Caslug y de Captor, de donde salieron los filisteos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Hez, al Jebuseo, al Amorreo, al Girgaseo, al Gibita, al Arquita, al Sinita, al Arvadita, al Semarita y al Jamatita. Más tarde se propagaron las estirpes cananeas. La frontera de los cananeos iba desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Azmá y Seboín hasta Lisa. Estos fueron los hijos de Cam, según sus linajes y lenguas, por sus territorios y naciones respectivas. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Luz y Aram. Hijos de Aram: Us, Hul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Selag y Selag engendró a Heber. A Heber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. Su hermano se llamaba Joctán. Joctán engendró a Almodad, a Selef, a Hasarmaved, a Yerach, a Adorán, a Uzal, a Diclá, a Obal, a Abimael, a Seba, a Ofir, a Javilá y a Jobab. Todos fueron hijos de Joctán. Su asiento se extendió desde Mesá en dirección a Sefar, al monte del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, según sus linajes y lenguas, por sus territorios y naciones respectivas. Hasta aquí los linajes de los hijos de Noé, según su origen y sus naciones, y a partir de ellos se dispersaron los pueblos por la tierra después del diluvio. La Torre de Babel. Capítulo 11. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senaar, y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: «Vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego». Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: «Vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo, y hagámonos famosos
por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, y pensó Yahvé: todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Bajemos, pues, y una vez allí, confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra. Patriarcas postdiluvianos. Estos son los descendientes de Sem. Sem tenía 100 años cuando engendró a Arphaxad, 2 años después del diluvio. Vivió Sem después de engendrar a Arphaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arphaxad era de 35 años de edad cuando engendró a Selah, y vivió Arphaxad después de engendrar a Selah 403 años y engendró hijos e hijas. Era Selah de 30 años cuando engendró a Heber, y vivió Selah después de engendrar a Heber 403 años y engendró hijos e hijas. Era Heber de 34 años cuando engendró a Peleg, y vivió Heber después de engendrar a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Era Peleg de 30 años cuando engendró a Reú, y vivió Peleg después de engendrar a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Era Reú de 32 años cuando engendró a Serug, y vivió Reú después de engendrar a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Era Serug de 30 años cuando engendró a Nahor, y vivió Serug después de engendrar a Nahor 200 años y engendró hijos e hijas. Era Nahor de 29 años cuando engendró a Terah, y vivió Nahor después de engendrar a Terah 119 años y engendró hijos e hijas. Era Terah de 70 años cuando engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Descendencia de Terah. Estos son los descendientes de Terah. Terah engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Harán engendró a Loz. Harán murió en vida de su padre Terah, en su país natal, Ur de los Caldeos. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai, y la mujer de Nahor, Milcá, hija de Harán, el padre de Milcá y de Giscá. Sarai era estéril, sin hijos. Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Loz, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Llegados a Harán, se establecieron allí. Terah vivió 205 años y murió en Harán. Parte 2. Historia de Abraham. Vocación de Abraham. Capítulo 12. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Loz. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Loz, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé, que se le había aparecido. De allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y desplegó su tienda, entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Negev. Abraham en Egipto.
A causa de una hambruna en el país, Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre era insoportable en el país. Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai: «Mira, yo sé que eres una mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios, dirán: es su mujer, y me matarán a mí, pero a ti te dejarán viva. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien y pueda vivir gracias a ti». Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, se dieron cuenta los egipcios que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales del faraón, que se la ponderaron, y la mujer fue llevada al palacio del faraón. Este trató bien gracias a ella a Abraham, que se hizo con ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero Yahvé castigó al faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: «¿Qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me avisaste de que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana y yo la tomé por mujer? Ahora pues, aquí tienes a tu mujer, tómala y vete». Y el faraón ordenó a unos cuantos hombres que le despidieran con su mujer y todo lo suyo. Separación de Abraham y Lot. Capítulo 13. De Egipto subió Abraham al Neguev, junto con su mujer y todo lo suyo, y acompañado de Lot. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Caminando de acampada en acampada, se dirigió desde el Neguev hasta Betel, hasta el lugar donde estuvo su tienda entre Betel y Ai, el lugar donde había invocado Abraham el nombre de Yahvé. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacadas y tiendas. Ya la tierra no les permitía vivir juntos, porque su hacienda se había multiplicado, de modo que no podían vivir juntos. Solía haber riñas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Además, los cananeos y los pericitas habitaban por entonces en el país. Dijo pues Abraham a Lot: «Que no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Mira, ahí tienes todo el país ante ti. No hace falta que sigas a mi lado. Si tomas por la izquierda, yo iré por la derecha, y si tú por la derecha, yo por la izquierda». Lot alzó la vista y contempló la vega del Jordán, toda ella de regadío. Era antes de destruir Yahvé Sodoma y Gomorra, parecida al jardín de Yahvé, como Egipto cuando se llega a Soar. Eligió pues Lot para sí toda la vega del Jordán, y se trasladó al oriente. Así se apartaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canaán, y Lot en las ciudades de la vega, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahvé. Dijo Yahvé a Abraham, después que Lot se separó de él: «Alza la vista y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el mediodía, el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, tal que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar». Y Abraham vino a establecerse con sus tiendas junto a la encina de Mambré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahvé. La campaña de los 4 grandes reyes. Capítulo 14. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Senaar, de Arioz, rey de Elasar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goín, que éstos hicieron guerra a Berá, rey de Sodoma, a Birsá, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Admá, a Semeber, rey de Seboín, y al rey de Belá, o sea, Soar. Estos últimos se coaligaron en el valle de Sidín, esto es, el mar de la sal. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero el año 13 se rebelaron. Vinieron pues en el año 14 Kedorlaomer y los reyes que estaban por él, y derrotaron a los refaitas en Asteroth Carnaim, a los zuzíes en Ham, a los emitas en la llanura de Kiriataim, y a los joritas en las montañas de Seir hasta el Parán, que está frente al desierto. De vuelta llegaron a En-Mispad, o sea, Cades, y batieron todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que habitaban en Hasasón Tamar. Salieron entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Admá, el rey de Seboín y el rey de Belá, esto es, de Soar,
y en el valle de Sidín les presentaron batalla a Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goín, a Anrafel, rey de Senaar, y a Arioz, rey de Elasar, 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de betún, y cuando huían los reyes de Sodoma y Gomorra, cayeron allí. Los demás huyeron a la montaña. Los vencedores tomaron toda la hacienda de Sodoma y Gomorra con todos sus víveres y se fueron. Apresaron también a Lot, el sobrino de Abraham, y su hacienda, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Un evadido vino a avisar a Abraham el hebreo, que habitaba junto a la encina de Mambré el amorreo, hermano de Escol y de Aner, aliados a su vez de Abraham. Al oír Abraham que su hermano había sido hecho cautivo, movilizó la tropa de gente nacida en su casa, en número de 318, y persiguió a aquellos hasta Dan. Por la noche cayeron él y sus siervos sobre ellos, los derrotó y los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Recuperó toda la hacienda, y también a su hermano Lot con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente. Melquisedec. A su regreso, después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo así: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Dijo luego el rey de Sodoma a Abraham: Dame las personas y quédate con la hacienda. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma: Alzo mi mano ante el Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Ni un hijo, ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré. Así no dirás que me has enriquecido. Nada en absoluto, salvo lo que han comido los mozos y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mambré, ellos que tomen su parte. Las promesas divinas y la alianza. Capítulo 15. Después de estos sucesos, Yahvé dirigió la palabra a Abraham en visión, en estos términos: No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Contestó Abraham: Mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Continuó Abraham: No me has dado descendencia, hasta el punto de que un criado de mi casa me va a heredar. Pero Yahvé le respondió: No te heredará ese, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera, le dijo: Mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Después le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó Abraham en Yahvé, que se lo reputó por justicia. Luego le dijo: Yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en propiedad. Él respondió: Mi señor Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Le contestó: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas, y partiéndolas por el medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió, las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Cuando estaba ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor, y de pronto le invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abraham: Has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan, y luego saldrán con gran hacienda. Tú, en tanto, irás en paz con tus padres, serás sepultado en buena ancianidad. Y a la 4ª generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día Yahvé hizo una alianza con Abraham en estos términos: Voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, refaitas, amorreos, cananeos, girgaseos y jebuseos. Nacimiento de Ismael. Capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos,
tenía a la sazón una esclava egipcia, que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham: Mira, Yahvé me ha hecho estéril. Llégate pues, te ruego, a mi esclava. Quizá podré tener hijos de ella. Abraham escuchó el consejo de Sarai. Así, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, tomó Sarai, la mujer de Abraham, a su esclava Agar la egipcia, y se la dio por mujer a su marido Abraham. Se llegó pues él a Agar, que concibió. Pero luego, al verse ella encinta, miraba a su señora con desprecio. Dijo entonces Sarai a Abraham: Mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse mi esclava en tu seno, pero al verse ella encinta, me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre nosotros dos. Respondió Abraham a Sarai: Ahí tienes a tu esclava a tu disposición. Haz con ella como mejor te parezca. Sarai dio en maltratarla y huyó ella de su presencia. La encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente que manaba en el desierto, la fuente que hay en el camino de Sur, y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella: Voy huyendo de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, y sométete a ella. Y añadió el ángel de Yahvé: Multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. Prosiguió el ángel de Yahvé: Sábete que has concebido y que darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael. Porque Yahvé ha oído tu aflicción. Será un onagro humano, su mano contra todos y la mano de todos contra él, y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. Dio Agar a Yahvé, que le había hablado, el nombre de Tú eres el Roí, pues dijo: ¿Será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve? Por eso se llamó aquel pozo de Lahai Roí. Está entre Cades y Bérez. Agar dio a luz un hijo a Abraham, y éste llamó Ismael al hijo que Agar le había dado. Tenía Abraham 86 años cuando Agar le dio su hijo Ismael. La alianza y la circuncisión. Capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: Yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos, y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra, y Dios le habló así: Por mi parte, esta es mi alianza contigo, serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi alianza entre nosotros dos, y también con tu descendencia, de generación en generación, una alianza eterna, de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Te daré a ti y a tu posteridad la tierra en la que andas como peregrino, todo el país de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham: Guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai, tu mujer, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y se convertirá en naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reír, diciendo para sí: ¿A un hombre de 100 años va a nacerle un hijo? ¿Y Sara a sus 90 años va a dar a luz? Dijo Abraham a Dios: Si al menos Ismael viviera en tu presencia. Respondió Dios: Sí, pero Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él,
una alianza eterna de ser el Dios suyo y el de su posteridad. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Voy a bendecirlo, lo haré fecundo y lo haré crecer sobremanera. 12 príncipes engendrará, y haré de él un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Y después de hablar con él, subió Dios dejando a Abraham. Tomó entonces Abraham a su hijo Ismael, a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero, a todos los varones de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne del prepucio, como Dios le había mandado. Tenía Abraham 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa, los nacidos en su casa, y los comprados a extraños por dinero, fueron circuncidados juntamente con él. La teofanía de Mamre. Capítulo 18. Se le apareció Yahvé en la encina de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Alzó la mirada y vio que había 3 individuos parados a su vera. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Que traigan un poco de agua, os laváis los pies y os recostáis bajo este árbol. Yo iré a traer un bocado de pan, así repondréis las fuerzas. Luego ya seguiréis vuestro camino, que para eso habéis acertado a pasar la vera de este servidor vuestro. Respondieron ellos: Hazlo como has dicho. Abraham se dirigió presuroso a la tienda, a donde Sara, y le dijo: Apresta 3 arrobas de harina de sémola, amásalas y haz unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada, apartó un becerro tierno y hermoso y se lo entregó al mozo, que se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche, junto con el becerro que había aderezado, y se lo presentó, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido. Le dijeron: ¿Dónde está tu mujer Sara? Ahí, en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel: Volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda, a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y pensó: Ahora que estoy pasada, sentiré el placer, y además con mi marido ya viejo. Dijo Yahvé a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara, pensando que ahora de vieja no puede parir? ¿Hay algo difícil para Yahvé? En el plazo fijado volveré al término de un embarazo, y Sara tendrá un hijo. Sara negó: No me he reído, y es que tuvo miedo. Pero aquel dijo: No digas eso, que sí te has reído. Intercesión de Abraham. Partieron de allí aquellos hombres en dirección a Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlos. Dijo entonces Yahvé: ¿Cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y que gracias a él serán benditos los pueblos todos de la tierra? Porque yo le conozco, y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda concederle Yahvé a Abraham lo que le tiene apalabrado. Dijo pues Yahvé: El clamor de Sodoma y de Gomorra es grande, y su pecado gravísimo, así que voy a bajar personalmente, a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. Partieron de allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Abraham le abordó y le dijo: ¿Así que vas a borrar al justo con el malvado? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Vas a borrarlos sin perdonar a aquel lugar por los 50 justos que hubiere dentro? Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado y que corran parejas el uno con el otro. Tú no puedes. ¿Va a fallar una injusticia el juez de toda la tierra? Replicó Yahvé: Si encuentro en la ciudad de Sodoma a 50 justos, perdonaré a todo el lugar por amor de aquellos. Replicó Abraham:
Mira que soy atrevido de interpelar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza. Supón que los 50 justos fallen por 5. ¿Destruirías por los 5 a toda la ciudad? Replicó. No la destruiré si encuentro allí a 45. Insistió todavía. Supón que se encuentran allí 40. Respondió. Tampoco lo haría en atención de esos 40. Insistió. No se enfade mi señor si le digo que tal vez se encuentran allí 30. Respondió. No lo haré si encuentro allí a esos 30. Volvió a decirle. Cuidado que soy atrevido de interpelar a mi señor. ¿Y si se hallaran allí 20? Respondió. Tampoco los destruiría en atención a los 20. Insistió. Vaya, no se enfade mi señor, que ya solo hablaré esta vez. ¿Y si se encuentran allí 10? Replicó. Tampoco los destruiría en atención a los 10. Partió Yahvé, así que hubo acabado de conversar con Abraham, y éste se volvió a su lugar. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Capítulo 19. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a su encuentro, y postrándose rostro en tierra, dijo: Os ruego, señores, que vengáis a la casa de este servidor vuestro. Hacéis noche, os laváis los pies, y de madrugada seguiréis vuestro camino. Ellos contestaron: No, haremos noche en la plaza. Pero tanto porfió con ellos que al fin se hospedaron en su casa. Él les preparó una comida cociendo unos panes cenceños y comieron. No bien se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa desde el mozo hasta el viejo, todo el pueblo sin excepción. Llamaron a voces a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que han venido a donde ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos. Lot salió donde ellos a la entrada, cerró la puerta detrás de sí y dijo: Por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Mirad, aquí tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca. Pero a estos hombres no les hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Pero ellos respondieron: Venga ya, uno que ha venido a avecindarse, ¿va a meterse a juez? Ahora le trataremos a ti peor que a ellos. Y forcejearon con él, con Lot, de tal modo que estaban a punto de romper la puerta. Pero los hombres alargaron las manos, tiraron de Lot hacia sí, adentro de la casa, cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los dejaron deslumbrados desde el chico hasta el grande, y mal se vieron para encontrar la puerta. Los hombres dijeron a Lot: ¿A quién más tienes aquí? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a quien quiera que tengas en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, que es grave la queja que contra ellos ha llegado a Yahvé, y Yahvé nos ha enviado a destruirlos. Salió Lot y habló con sus yernos, los prometidos de sus hijas. Levantaos, dijo, salid de este lugar, porque Yahvé va a destruir la ciudad. Pero sus yernos le tomaron a broma. Al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo: Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí, no vayas a ser barrido por culpa de la ciudad. Y como él remoloneaba, los hombres le asieron de la mano lo mismo que a su mujer y a sus 2 hijas por compasión de Yahvé hacia él, y sacándolo lo dejaron fuera de la ciudad. Mientras los sacaban afuera, dijo uno: Escápate, por vida tuya. No mires atrás, ni te pares en toda la redonda. Escapa al monte, no vayas a ser barrido. Lot les dijo: No, por favor. Señor mío, ya que este servidor tuyo te ha caído en gracia, pues me has hecho el gran favor de dejarme con vida, date cuenta que no puedo escaparme al monte sin riesgo de que me alcance el daño y la muerte. Ahí cerquita está esa ciudad a donde huir. Es una pequeñez. Mira, voy a escaparme allá. ¿Verdad que es una pequeñez? Y quedaré con vida. Le respondió: Bien, te concedo también eso de no arrasar la ciudad que has dicho. Listo, escápate allá, porque no puedo hacer nada hasta que no entres allí. Por eso se llamó aquella ciudad Soar. El sol asomaba sobre el horizonte cuando Lot entraba en Soar. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé, y arrasó aquellas ciudades y toda la redonda con todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Su mujer miró hacia atrás y se convirtió en poste de sal. Abraham se levantó de madrugada y fue al lugar donde había estado conversando con Yahvé.
dirigió la vista en dirección de Sodoma y Gomorra y de toda la región de la Redonda, y al fijarse vio que subía de la tierra una humareda como la de una fogata. Así pues, cuando Dios destruyó las ciudades de la Redonda, se acordó de Abraham y puso a Lot a salvo de la catástrofe, cuando arrasó las ciudades en que Lot habitaba. Origen de los moabitas y amonitas. Subió Lot desde Soar y se quedó a vivir en el monte con sus 2 hijas, pues temía vivir en Soar. Él y sus 2 hijas se instalaron en una cueva. La mayor dijo a la pequeña: «Nuestro padre es viejo, y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras, como se hace en todo el mundo. Ven, vamos a darle vino a nuestro padre, nos acostaremos con él, y así tendremos descendencia». En efecto, aquella misma noche dieron vino a su padre. Entró la mayor y se acostó con su padre, sin que él se enterase de cuándo se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la pequeña: «Mira, yo me he acostado anoche con mi padre. Vamos a darle vino también esta noche, y entras tú a acostarte con él, y así tendremos descendencia de nuestro padre». Dieron pues también aquella noche vino a su padre, y la pequeña se acostó con él, sin que él se enterase de cuándo se acostó ni cuándo se levantó. Las 2 hijas de Lot quedaron encinta de su padre. La mayor dio a luz un hijo a quien llamó Moab. Es el padre de los actuales moabitas. La pequeña también dio a luz un hijo, a quien llamó Ben-Amí. Es el padre de los actuales amonitas. Abraham en Gerar. Capítulo 20. Abraham se trasladó de allí al país del Negev y se estableció entre Cades y Sur. Una vez avecindado en Gerar, solía decir Abraham de su mujer Sara: «Es mi hermana». Entonces el rey de Gerar, Abimelech, envió por Sara y la tomó. Pero vino Dios a Abimelech en un sueño nocturno y le dijo: «Date por muerto, pues esa mujer que has tomado está casada». Abimelech, que no se había acercado a ella, dijo: «Señor, ¿es que asesinas a la gente aunque sea honrada? ¿No me dijo él que ella era su hermana y ella que él era su hermano? Con corazón íntegro y con manos limpias he procedido». Le dijo Dios en el sueño: «También yo sé que has procedido con corazón íntegro, como que yo mismo te he estorbado de faltar contra mí. Por eso no te he dejado tocarla, pero ahora devuelve la mujer a ese hombre porque es un profeta. Él rogará por ti para que vivas, pero si no se la devuelves, sábete que morirás sin remedio, tú y todos los tuyos». Abimelech se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos y les refirió todas estas cosas. Los hombres se asustaron mucho. Luego llamó Abimelech a Abraham y le dijo: «¿Qué has hecho con nosotros? ¿O en qué te he faltado para que trajeras sobre mí y mi reino una falta tan grande? Lo que has hecho conmigo no se hace». Y añadió Abimelech a Abraham: «¿Qué te ha movido a hacer esto?». Contestó Abraham: «Es que me pensé que seguramente no habría temor de Dios en este lugar y que me asesinarían por mi mujer. Pero es que además es cierto que es hermana mía. Es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y acabó siendo mi mujer. Y desde que Dios me hizo vagar lejos de mi familia, le dije que me hiciera el favor de decir allá donde fuéramos que yo era su hermano». Tomó Abimelech ovejas y vacas, siervos y esclavas, y se los dio a Abraham. También le devolvió a su mujer Sara. Después dijo a Abimelech: «Ahí tienes mi país por delante, quédate donde se te antoje». A Sara le dijo: «Mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, que serán para ti y para los que están contigo como venda en los ojos, y de todo esto serás justificada». Abraham intercedió ante Dios, que curó a Abimelech, a su mujer y a sus concubinas, que volvieron a tener hijos. Yahvé había cerrado absolutamente toda matriz de la familia de Abimelech, por lo de Sara, mujer de Abraham. Nacimiento de Isaac. Capítulo 21. Yahvé visitó a Sara como había dicho, e hizo por ella lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abraham puso el nombre de Isaac al hijo que le había nacido de Sara. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Dijo Sara: «Dios me ha dado de qué reír, todo el que lo oiga reirá conmigo». Y añadió:
¿Quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Expulsión de Agar e Ismael. Creció el niño y fue destetado. Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Cuando vio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac, dijo a Abraham: «Despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac». Abraham lo sintió muchísimo por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham: «No lo sientas, ni por el chico ni por tu criada. Haz caso a Sara en todo lo que te dice, pues, aunque en virtud de Isaac llevará tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada, haré una gran nación, por ser descendiente tuyo». Abraham se levantó de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, le puso al hombro el niño y la despidió. Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Como llegase a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata y ella misma fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues no quería ver morir al niño. Sentada pues enfrente, se puso a llorar a gritos. Oyó Dios la voz del chico. El ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo: «¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. Arriba, levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación». Entonces abrió Dios los ojos de Agar y vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio de beber al chico. Dios asistió al chico, que se hizo mayor y habitó en el desierto. Llegó a ser un gran arquero. Vivía en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto. Abraham y Abimelech en Beerseba. Por aquel tiempo Abimelech, junto con Picol, capitán de su tropa, dijo a Abraham: «Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame por Dios aquí mismo sin mentir, y tanto a mí como a mis hijos y mis nietos, que la misma benevolencia que he mostrado contigo la tendrás tú conmigo y con el país donde te hemos recibido como huésped». Abraham dijo: «Lo juro». Entonces Abraham se quejó a Abimelech con motivo de un pozo que habían usurpado los súbditos de Abimelech. Dijo éste: «No sé quién ha hecho eso, ni tú me lo habías notificado, ni yo había oído nada hasta hoy». Abraham tomó unas ovejas y vacas, se las dio a Abimelech e hicieron los dos un pacto. Abraham puso 7 corderas aparte. Dijo Abimelech a Abraham: «¿Para qué son esas 7 corderas que has apartado?». Contestó: «Estas 7 corderas las vas a aceptar de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo he excavado este pozo». Por eso se llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Hicieron pues el pacto en Beerseba. Luego, levantándose Abimelech y Picol, capitán de su tropa, se volvieron al país de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Yahvé, Dios eterno. Abraham estuvo residiendo en el país de los filisteos muchos años. Sacrificio de Abraham. Capítulo 22. Transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: «Abraham, Abraham». Él respondió: «Aquí estoy». Después añadió: «Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga». Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: «Quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros». Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: «Padre». Respondió: «¿Qué hay, hijo?». «Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Dijo Abraham:
Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó a Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo. «¡Abraham, Abraham!». Él dijo: «Aquí estoy». Continuó el ángel: «No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu único hijo». Alzó Abraham la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé se aparece. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: «Por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz». Volvió Abraham al lado de sus mozos y emprendieron la marcha juntos hacia Berseba. Abraham se quedó en Berseba. Descendencia de Nahor. Transcurridos estos acontecimientos, anunciaron a Abraham: «También Milca ha dado hijos a tu hermano Nahor, Uz, su primogénito, Bud, hermano del anterior, y Kemel, padre de Aram, Kesed, Jazó, Pildas, Yidlaf y Betuel». Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 le dio Milca a Nahor, hermano de Abraham. Su concubina, llamada Reuma, también dio a luz a Tebach, Gahán, Tajas y Maacá. La tumba de los patriarcas. Capítulo 23. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriath Arba, que es Hebrón, en el país de Canaán. Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Dejó después Abraham a su difunta esposa y fue a hablar con los hijos de Heth. Les dijo: «Yo soy un simple forastero que reside entre vosotros. Dadme una propiedad sepulcral en vuestro territorio, para poder sepultar a mi difunta cerca de mí». Respondieron los hijos de Heth a Abraham: «Escúchanos, Señor. Tú eres un prestigioso jeque entre nosotros, así que sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que entierres a tu difunta». Abraham se levantó e hizo una reverencia a los paisanos, a los hijos de Heth, y les habló en estos términos: «Si estáis de acuerdo en que yo sepulte a mi difunta, escuchadme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Sohar, para que me dé la cueva de Macpelá, que es suya y que está al borde de su finca. Que me la dé, por lo que valga como propiedad sepulcral entre vosotros». Efrón estaba sentado entre los hijos de Heth. Respondió pues Efrón el hitita a Abraham, teniendo como testigos a los hijos de Heth y a todos los que entraban por la puerta de la ciudad: «No, señor, escúchame. Te doy la finca y además la cueva que hay en ella. Te la doy en presencia de mis paisanos. Sepulta a tu difunta». Abraham hizo una reverencia a los notables que hacían de testigos y se dirigió a Efrón con estas palabras: «Aunque venga de ti, quiero que me escuches. Te doy el precio de la finca, acéptamelo y enterraré allí a mi difunta». Respondió Efrón a Abraham: «Señor mío, escúchame. 400 siclos de plata por un terreno. ¿Qué nos suponen a ti y a mí? Sepulta a tu difunta». Abraham accedió y pesó a Efrón la plata que éste había pedido, teniendo como testigos a los hijos de Heth. 400 siclos de plata corriente de mercader. Así fue como la finca de Efrón, que está en Macpelá, frente a Mamre, junto con la cueva que hay en ella y todos los árboles que rodean la finca por todos sus lindes, pasó a ser propiedad de Abraham. Actuaron como testigos los hijos de Heth y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después Abraham sepultó a su mujer Sara en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mamre, o sea, Hebrón en Canaán. Y así fue
cómo aquel campo y la cueva que hay en él llegaron a ser de Abraham como propiedad sepulcral recibida de los hijos de Heth. Casamiento de Isaac. Capítulo 24. Abraham era ya mayor, entrado en años, y Yahvé le había bendecido en todo. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa y mayordomo de todas sus cosas: Ven, pon tu mano debajo de mi muslo, que voy a tomarte juramento por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra y a mi patria a tomar mujer para mi hijo Isaac. El siervo respondió: Tal vez no quiera la mujer seguirme a este país. ¿Debo en tal caso volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Contestó Abraham: Guárdate de llevar allá a mi hijo. Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que me tomó de mi casa paterna y de mi patria, y que me prometió bajo juramento que daría esta tierra a mi descendencia, enviará su ángel delante de ti. De allí tomarás mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiera seguirte, no responderás de este juramento que te tomo. En todo caso, no lleves allá a mi hijo. El siervo puso su mano debajo del muslo de su señor Abraham y le prestó juramento según lo hablado. Tomó el siervo 10 camellos de su señor y algo de los mejores productos de su señor y se puso en marcha hacia Aram Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo, al atardecer a la hora en que salen las aguadoras. Dijo Yahvé, Dios de mi señor Abraham, dame suerte hoy y muéstrate fiel con mi señor Abraham. Voy a quedarme parado junto a la fuente, mientras las muchachas del pueblo salen a sacar agua. Ahora bien, si digo a una muchacha que incline por favor su cántaro para que yo beba, y ella me responde, bebe, que también voy a abrevar tus camellos, que sea esa la que tienes designada para tu siervo Isaac, y así conoceré que te muestras fiel con mi señor. Apenas había acabado de hablar cuando apareció Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, la mujer de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. La joven era de muy buen ver, virgen, que no había conocido varón. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió. El siervo corrió a su encuentro y le dijo: Dame un poco de agua de tu cántaro. Bebe, señor, dijo ella, y bajando enseguida el cántaro sobre su brazo, le dio de beber. Cuando acabó de darle, añadió: También para tus camellos voy a sacar, hasta que se hayan saciado. Vació rápidamente su cántaro en el abrevadero, y corriendo otra vez al pozo, sacó agua para todos los camellos. El hombre la contemplaba callado, para saber si Yahvé había dado éxito o no a su misión. En cuanto los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un anillo de oro de medio siclo de peso y lo colocó en la nariz de la joven, y luego puso en sus brazos un par de brazaletes de 10 siclos de oro. Después le dijo: ¿De quién eres hija? Dime, ¿hay en casa de tu padre sitio para hacer noche? Ella le dijo: Soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nahor. Y agregó: También tenemos paja y forraje en abundancia y sitio para pasar la noche. Entonces se postró el hombre y adoró a Yahvé, diciendo: Bendito sea Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi señor. Yahvé me ha traído a parar a casa del hermano de mi señor. La joven corrió a anunciar a casa de su madre todas estas cosas. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán. Este corrió donde el hombre, afuera a la fuente. En efecto, en cuanto vio el anillo y los brazaletes en los brazos de su hermana Rebeca, y le oyó contar lo que aquel hombre le había dicho, se llegó a donde él. Lo encontró todavía junto a los camellos, cerca de la fuente. Le dijo: Ven, bendito de Yahvé. ¿Por qué te quedas parado fuera si yo he desocupado la casa y he hecho sitio para los camellos? El hombre entró en la casa. Labán desaparejó los camellos y les dio paja y forraje. A continuación, ofreció el hombre y a sus acompañantes agua para lavarse los pies. Después les sirvió de comer, pero el otro dijo: No comeré hasta no haber dicho lo que tengo que decir. A lo que respondió Labán: Habla. Yo soy, dijo, siervo de Abraham. Yahvé ha bendecido con largueza a mi señor,
que se ha hecho rico, pues le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y esclavas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi señor, envejecida ya, dio a luz un hijo a mi señor, que le ha cedido todo cuanto posee. En cuanto a mí, mi señor me ha tomado juramento en estos términos: no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuyo país resido. Vete a la familia de mi padre y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo. Yo contesté a mi señor: ¿y si no me sigue la mujer? A lo que él respondió: Yahvé, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y dará éxito a tu viaje, y así tomarás mujer para mi hijo de mi parentela y de mi familia. Solo te consideraré inocente si cuando vayas donde mi parentela no te la dan. Quedarás libre de mi maldición. Pues bien, al llegar hoy a la fuente, me dije: Yahvé, Dios de mi señor Abraham, si piensas dar éxito al viaje que he emprendido, voy a quedarme parado junto a la fuente. Si le digo a la muchacha que salga a sacar agua, que me dé de beber un poco de agua de su cántaro. Y ella me responde: bebe tú, que voy a sacar también para tus camellos, que sea esa la mujer que Yahvé tiene destinada para el hijo de mi señor. Apenas había acabado de hablar conmigo mismo, cuando aparece Rebeca con su cántaro al hombro, bajó a la fuente y sacó agua. Yo le dije que me diera de beber. Enseguida bajó su cántaro del hombro y me dijo: bebe, que también voy a abrevar tus camellos. Bebí pues, y ella abrevó también los camellos. Yo le pregunté: ¿de quién eres hija? Me respondió: soy hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor. Entonces puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus brazos. Después, postrado, adoré y bendije a Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que me había puesto en el buen camino para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, decidme si estáis dispuestos a usar de favor y lealtad para con mi señor. Si no, decídmelo también, para tomar una u otra decisión. Respondieron Labán y Betuel: este asunto es cosa de Yahvé. Nosotros no podemos decirte que está mal o que está bien. Ahí tienes a Rebeca, tómala y vete, que sea ella mujer del hijo de tu señor, como ha decidido Yahvé. Cuando el siervo de Abraham oyó lo que decían, se postró rostro en tierra, adorando a Yahvé. Acto seguido sacó el siervo objetos de plata y oro vestidos, y se los dio a Rebeca. También hizo regalos a su hermano y a su madre. Luego, él y los hombres que lo acompañaban comieron y bebieron, y pasaron la noche. Al levantarse por la mañana, dijo él: permitidme que marche donde mi señor. El hermano y la madre de Rebeca respondieron: que se quede la chica con nosotros unos días, por ejemplo 10. Luego se irá. Mas él les contestó: no hagáis que me retrase. Puesto que Yahvé ha dado éxito a mi viaje, dejadme salir para que vuelva donde mi señor. Ellos contestaron: llamemos a la joven y preguntémosle su opinión. Llamaron pues a Rebeca y le preguntaron: ¿qué? ¿Te vas con este hombre? Me voy, contestó ella. Entonces despidieron a su hermana Rebeca, a su nodriza, al siervo de Abraham y a sus hombres. Bendijeron a Rebeca con estas palabras: oh hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miriadas y conquiste tu descendencia la puerta de sus enemigos. Rebeca se puso en marcha con sus doncellas, montaron en los camellos y siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y se fue. Entretanto, Isaac había venido del pozo de Lahai Roí, pues habitaba en el país del Negev. Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo, cuando, al alzar la vista, vio que venían unos camellos. Rebeca, a su vez, levantó la mirada, y al ver a Isaac, se apeó del camello. Luego dijo al siervo: ¿quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Dijo el siervo: es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac introdujo a Rebeca en la tienda y la tomó por esposa. Isaac la amó y así se consoló por la pérdida de su madre. La descendencia de Keturá. Capítulo 25. Abraham tomó otra mujer, llamada Keturá, que le dio a Zinram, Joksán, Medán, Madián, Yisbad y Suach. Joksán engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron los asuritas, los letusíes y los leumíes.
Hijos de Madián: Efá, Efer, Enoc, Abidá y Eldaá. Todos estos fueron descendientes de Keturá. A Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. A los hijos de las concubinas que tenía Abraham les hizo donaciones, y viviendo aún él, los separó de Isaac, enviándolos hacia Levante, al país de Oriente. Muerte de Abraham. Abraham vivió 175 años. Abraham murió pues en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su gente. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpelá, al borde de la finca de Efrón, hijo de Sohar elitita, enfrente de Mambré. Era la finca que Abraham había comprado a los hijos de Hed. Allí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, bendijo Dios a su hijo Isaac, que se estableció en las inmediaciones del pozo de Lahai Roí. Descendientes de Ismael. Ismael, el hijo que engendró Abraham de la egipcia Agar, esclava de Sara, tuvo descendientes. Estos son los nombres de los hijos de Ismael por orden de nacimiento. El primogénito de Ismael fue Nebayot. Después nacieron Kedar, Abeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafis y Kezma. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres según sus poblados y sus aduares, 12 caudillos de otros tantos pueblos. Ismael vivió 137 años, luego murió y fue a juntarse con su gente. Ocupó desde Javilá hasta Sur, que cae enfrente de Egipto, según se va a Asur. Se estableció enfrente de todos sus hermanos. Parte 3. Historia de Isaac y de Jacob. Nacimiento de Esaú y de Jacob. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril. Yahvé le fue propicio y concibió su mujer Rebeca. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo: siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo: 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Se le cumplieron los días de dar a luz, y resultó que había 2 mellizos en su vientre. Salió el primero, rubicundo todo él, como una pelliza de zalea, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró. Crecieron los muchachos. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre muy casero. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, y Rebeca quería a Jacob. Esaú vende la primogenitura. Una vez, Jacob había preparado un guiso. En esto llegó Esaú del campo agotado. Dijo Esaú a Jacob: oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. Respondió Jacob: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Contestó Esaú: estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo ahora mismo. Él se lo juró, vendiendo así su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas. Tras haber comido, se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura.